como bien decía el doctor, a nivel venoso, las famosas trombosis trombosis venosa profunda, y a nivel arterial, lo que son los embolismos. El peligro de las embolias, que son como trombos que se forman dentro de los vasos, es que impactan, ¿sí? Pueden impactar en el pulmón, pueden impactar en el cerebro, pueden impactar dentro de la misma circulación del corazón. Y bueno, generan lo que son los infartos, infarto cerebral, infarto pulmonar, infarto cardíaco. Pero bueno, eso a modo de repaso, lo que estamos viendo ahí, sistema cardíaco. Pasaríamos nomás al que sigue, Luis, si te parece. Sí, sí, dale. El aparato respiratorio. Ok. Bueno, el aparato respiratorio es un conjunto de órganos, porque hay varios, que forman la vía aérea para el intercambio gaseoso, o sea, recibir oxígeno a través del medio ambiente y exhalar dióxido de carbono, que es todo lo que sea, digamos, el filtro donde se realiza el intercambio a nivel pulmonar. Está constituido por vías respiratorias altas y bajas. La vía respiratoria alta, fosas nasales, boca, laringe, faringe. Vías bajas, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos que van a formar el pulmón. Como sabemos, tenemos dos pulmones, el derecho y el izquierdo, y estos están cubiertos por una pleura que se llama visceral y parietal. La visceral es una fina capa que está en contacto con el pulmón, y la parietal está en contacto con la pared torácica. Entre medio de Porque dice esas que el padre dos tenía 2 contadores. se forma un espacio virtual donde la presión es negativa con respecto a la presión atmosférica externa, ¿no es cierto? Eso lo que va a hacer es que el pulmón se insufle en cada respiración. O sea, en cada inspiración se insufla. Por eso cuando hay Andrea, ahí te un compartí traumatismo de y lo que puse. perfora la pleura, Pero, la presión atmosférica es mucho mayor, comprime y hace que el pulmón no se pueda expandir. Y ahí es donde se empiezan a colocar los tubos de drenaje, pero eso después lo vamos a explicar. Dentro de no, porque el contador, el otros músculo contadores que principal, lo dejan y o no, uno de los músculos nunca principales, le es el quedó diafragma, que es el que divide el en que tórax del entre esa que abdomen. tenía el padre, Ese se contrae en cada que, inspiración y se y la relaja en abuela cada de él puede ser el nombre expiración. del padre, de todo. Cada No, ciclo que de con inspiración y la expiración se vida llama mismo te va a tomar ventilación. para pagar esta deuda. Está regulado por sensores centrales y periféricos. El central está en el bulbo, que está por detrás, Me dio una pena porque me dice, te pago por lo para que que ustedes se ubiquen en hiciste. la parte de la nuca, digamos, la ¿Qué va a región pagar? Y occipital, le dije, yo por le dije, debajo pague la deuda. del cerebelo, se llama tallo, está formado por el bulbo de protuberancia, se llama tallo encefálico. Bueno, en el bulbo está la parte automática, o sea, usted para que entiendan, cuando duermen, no están conscientes que están respirando. Eso está actuando la parte automática del centro respiratorio. Y el periférico se encuentra en los cuerpos carotídeos, en la zona del cuello, en la base del cuello. Ahí se pone a andar cuando ustedes quieren inspiración profunda, exhalaciones largas, aumento de respiratorio. Eso es como que corta un poco el automatismo y Me encontré con un ustedes interesado. lo comandan. Cuando Eh, iba allá a la casa de mi o sea que está pero regido por no, yo no te espero. el automatismo central y periférico. El intercambio Estamos gaseoso, acá. o sea, el ingreso de Vamos a dejar oxígeno y la salida de dióxido, se hace a través del alvéolo, que es la última porción del aparato respiratorio, a través de los vasos sanguíneos, como habíamos César, explicado ahí le anteriormente. pasé tus datos a la Lo que doctora ven rojo Boni, es arteria, lo que ven azul es te va a vena. transferir dinero Sale, tipo ingresa el dióxido psiquiátrico. a Así vos través tenés de, dinero para viajar. sale Nosotros dióxido a estamos través de para la que hagas vena 10 días que te vayas, e ingresa el costo y demás, oxígeno y a través de la vemos, te respiración, falta o te sobra y pasa a hacemos arteria, negocio, si no, y eso te se pagamos distribuye a través para de
del aparato circulatorio al resto del organismo. De Andrea Ugoldi. Los valores normales del ciclo respiratorio es entre 12 a 18 inspiración y expiraciones por minuto, donde el oxígeno que ingresa es aproximadamente 500 centímetros cúbicos de aire en cada ciclo inspiratorio. Si ustedes lo multiplican por 12, va a entrar unos 6.000 centímetros cúbicos. El oxígeno tiene que ser a valores normales, más de 80, el dióxido tiene que ser entre 35 y 45 como parámetro. Frecuencia respiratoria entre 12 y 18 o 12 y 20, y de ahí podríamos ya producir, comunicarle lo que es una hipoxia, una hipoxemia o una insuficiencia respiratoria. La hipoxia es la disminución de la presión de oxígeno en la célula. La hipoxemia es la disminución de la presión de oxígeno en la sangre. Y la insuficiencia respiratoria es una disminución del oxígeno por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Hasta ahí más o menos un pantallazo de lo que es la parte respiratoria. Las patologías que se encuentran dentro del aparato respiratorio, tenemos las neumonías, que son inflamaciones e infecciones por virus, bacterias en la parte del tejido pulmonar. Tenemos las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que se da prácticamente en casi todos, si no es en todos los tabaquistas. Es la enfermedad donde se rompe la elasticidad del alvéolo para producir el intercambio gaseoso. El enfisema, que es la pérdida o ruptura de la elasticidad del alvéolo con atrapamiento aéreo. Son esos pacientes que ustedes ven que tienen el tórax como inflado, ¿eh? Eso es el enfisema. Tenemos el asma, que es una inflamación, una disminución de la luz bronquial o bronquiolo, producto de una enfermedad ya a nivel muscular donde hacen la disminución de la luz, el espasmo y los tumores. Y dentro de la patología de la pared del pulmón o de la pleura, como le decía hoy, tenemos las pleuritis, inflamaciones virales, tenemos los derrames, que puede ser por causa orgánica, patológica, como el tumor o una neumonía de contacto, y los traumáticas, que es el traumatismo de tórax, propiamente dicho, o la ruptura de alguna bulla. La bulla es un atrapamiento aéreo esporádico o distribuido en forma periférica del pulmón, donde se rompe y pasa el aire al espacio virtual de la pleura, y ahí donde produce que la presión atmosférica negativa se pasa a ser positivo y hay una compresión del pulmón y no deja que se expanda y funcione como órgano para el intercambio gaseoso, trayendo la dificultad respiratoria. Una frecuencia respiratoria por debajo de 20 se llama taquipnea. Una frecuencia respiratoria por debajo de 12 se llama bradipnea, y una dificultad para respirar se llama dispnea, que eso siempre va acompañado por una taquipnea en el caso de una ocupación de parte del pulmón, como una neumonía, un tumor,
Lo otro que también que va acompañado de la disnea y la taquipnea es la embolia de pulmón, el infarto de miocardio, todo van acompañado el aparato respiratorio, acompañado en sintomatología con el aparato circulatorio, que es en este caso el corazón. Marcos. Bueno, un repaso más, pero antes, bueno, Luis se presentó al principio, pero para los que no lo conocen, está trabajando hace muchos años en el 107, entonces él quizá tiene este contacto más con lo que son las patologías o los motivos de consulta más frecuentes que se pueden llegar a encontrar. Por eso que quizá puntualizamos más en ciertos síntomas, imposible si no agarrar todo el libro de medicina y ponernos uno por uno a ver cada patología, pero sí las más frecuentes que a veces suelen entrar en las llamadas, en las consultas. Pero bueno, a modo de repaso, entonces tenemos lo que es el sistema respiratorio, la vía aérea superior, la vía aérea inferior. Dentro de lo que es la parte de, más que nada, las consultas a veces por ingesta de cuerpo extraño, que suelen tener niños, podemos ver cómo los objetos a veces se pueden llegar a impactar en lo que es cualquier parte bueno, a nivel de la laringe o a nivel de lo que son la tráquea, los bronquios. Más común y el más peligroso que sea a nivel de la laringe, que uno se va a dar cuenta que esto lo vamos a ver también en el módulo 3 de pediatría. Uno se da cuenta de la dificultad respiratoria cuando el niño no habla, no tose, no emite ningún tipo de sonido. O el cuerpo extraño a veces pasa e impacta más abajo en lo que son a nivel de los bronquios o los alvéolos, que no deja de ser peligroso, pero bueno, aunque sea por lo menos una parte de lo que es la vía aérea, va a estar permeable y va a funcionar. Después lo que decía el doctor, todo lo que tenemos, los pulmones están recubiertos por lo que son las pleuras. Si esa, que es como una membrana, ¿sí? Como una membrana que lo recubre. Si esa pleura se llena de líquido, tenemos lo que son los famosos derrames pleurales. eh, y bueno, después a nivel del sistema respiratorio, accidentes de tránsito, fracturas de costillas, se pierde la estabilidad de lo que es el sistema respiratorio, entonces podemos llegar a tener, por ejemplo, lo que es la respiración en balancín o paradójica. Podemos ver a veces en situaciones de dificultad respiratoria lo que es el uso de la musculatura accesoria. Bien decía el doctor, el músculo principal es el diafragma, que se encuentra por debajo de los pulmones, pero bueno, también está toda la musculatura que también funcionan durante la respiración, y en situaciones donde hay una mayor dificultad para respirar, ya sea por una situación de menor ingreso de oxígeno o bueno, podemos pensar en algún paciente con neumonía, con ocupación de lo que es la cavidad torácica. Podemos ver, por ejemplo, que utilizan lo que son la musculatura accesoria, vemos cómo se pueden llegar a hundir lo que es la musculatura a nivel de los espacios intercostales. O bueno, a veces una pregunta frecuente que uno puede hacer durante la llamada del 107 es preguntarle a la persona que nos está llamando del otro lado si ve que tiene lo que es el llamado tiraje, es decir, que abre y cierra lo que son los orificios nasales, o como que se le hunde los músculos a nivel del cuello o del tórax. Eso significa que la persona está teniendo una dificultad para respirar. Pero bueno, todo lo que son las patologías a nivel de la pleura, derrame pleural, si se llena de sangre se llama hemotórax, si se llena de pus se llama piotórax, y después, bueno, otras cuestiones a nivel pulmonar, el famoso EPOC. Por lo general se ve en pacientes tabaquistas, se puede ver también en otras situaciones, lo más común es eso. Eh, pero bueno, de por sí es una patología crónica que a veces no nos vamos a encontrar con un tipo de llamada del 107 que ingrese por puntualmente eso. Sí puede ser algo que predispone a una mayor dificultad para respirar, o a algo sí que nos puede llegar a interesar, alteraciones en lo que son los valores de la saturación de oxígeno. Una persona tabaquista satura a menos oxígeno que una persona que no es tabaquista, porque maneja una oxigenación diferente. Bueno, y después lo que es el intercambio gaseoso, como ya lo veníamos hablando también con la parte del sistema circulatorio y sistema pulmonar. El alveolo es la parte más pequeña del pulmón. Hay patologías que afectan a este nivel, pero bueno, pensando ahora
sí, a grandes rasgos una neumonía, los alvéolos se ocupan de mucosidad y eso dificulta lo que es el intercambio. Pero bueno, siempre que ante un paciente con neumonía vamos a ver ciertos síntomas que, de nuevo, los veremos mejor en el módulo 2, pero motivos de consulta: tos, tos con expectoración, tos con sangre, son todas cuestiones ahí que a uno le tiene que prender las luces, las alarmas y decir, estamos ante una situación que requiere un mayor nivel de urgencia que otro tipo de llamadas con las que nos podemos llegar a encontrar. ¿Te parece, Luis, agregar algo más o pasamos al que sigue? No, lo que podría agregar que no solamente la dificultad respiratoria o la mala mecánica respiratoria se da solamente en una enfermedad pulmonar, sino que, como dije, cardíaca también y metabólica sobre todo, porque, a dar un ejemplo, la cetoacidosis diabética va a dar un cuadro de insuficiencia respiratoria por un trastorno en el medio interno. O sea, Pero, o sea, si la yo en persona va a 50, respirar mucho más rápido ponele 50, que lo normal, no va a ingresar tanto oxígeno, va a salir más dióxido o va a retener más dióxido, perdón, no va a ingresar tanto oxígeno y bueno, va a empezar a alterar todo lo que sea el medio interno, como bicarbonato y el ácido base va a empezar a alterarse. O sea, la mala mecánica o la insuficiencia respiratoria no se da solamente en la parte respiratoria y cardíaca, sino que se da también en la parte metabólica. Pero otra cosa, no. Perfecto. ¿Listo? Pasamos al sistema nervioso. Ok. Bueno, el sistema nervioso lo podemos definir como células especializadas que conducen, procesan y transmiten información mediante estímulos eléctricos. Dentro de las células tenemos las gliales y las neuronas. El sistema nervioso lo dividimos en central y periférico. El central, como decíamos hoy, está compuesto por el encéfalo y a su vez sería cerebro, cerebelo y el tallo. Exacto. El tallo, que sería bulbo y protuberancia. Y bueno, y médula espinal. La función que tiene es una función somática con acciones voluntarias y las autónomas, que son acciones involuntarias, como por ejemplo el arco reflejo, que se comunica a través de la médula, y el tubo digestivo, que es involuntario. O sea, uno puede llegar a tener dolor en la parte digestiva sin ser voluntario. En cambio, la parte voluntaria, o sea, la parte que acciona voluntarias, sabe que va a tener dolor cuando produce algo por su voluntad propia, por ejemplo, un esfuerzo. El arco reflejo está compuesto por el sensitivo y motor. El sensitivo es el aferente, el que ingresa, y el motor es el eferente. ¿Dónde se da eso? Se da en la parte de la médula espinal o en médula propiamente dicha. A modo de ejemplo, ustedes están sentados y vienen de atrás y lo pinchan con un alfiler, automáticamente se van a levantar, van a sentir el dolor, pero como acto reflejo van a retirar esa parte donde lo pincharon de la sensación del pinchazo, como un acto reflejo. No es necesario que lo piensen. En cambio, la parte central, que es donde se piensa, si ustedes van a tocar, por ejemplo, un encendedor que esté prendido o una hornalla prendida, ya saben, están pensando que va a sentir el dolor, entonces no lo van a hacer. Eso es la parte, digamos, central.
más o menos es a grosso modo lo que es sistema nervioso. Es complicadísimo y mucho más complicado de lo que uno supone, pero para que se entienda, esto es lo más sencillo que le puedo dar, porque si no ya es entrar en algo que no lo vamos a entender. Dentro de las patologías que del sistema nervioso pueden aparecer, tenemos las infecciosas, meningitis, encefalitis o abscesos, vasculares, isquemias, que serían los ACV, igual que los hemorrágicos. Dentro de los hemorrágicos podemos tener los aneurismas y las malformaciones arteriovenosas, la desmielinizante, que afecta la parte motora, que es como, a grosso modo, si ustedes se imaginan el cable, un cable de electricidad, de luz, lo que lo envuelve es la mielina, lo de adentro, los filamentos, es la parte es, transmisora, perdón, de eléctrica, es como la desmielinizante, como que se va perdiendo lo que recubre, el plástico que se recubre. Entonces afecta la parte motora. Y los traumatismos de cráneo, que lo primero que se va a dar es la hemorragia el hematoma subdural, que es una acumulación entre la dura madre y el cerebro. Si ustedes lo están viendo ahí, la dura madre está formada por perdón, el hematoma está entre el hueso y la dura madre. Eso lo que va a hacer es comprimir todo hacia abajo y va a alterar todo lo que sea la parte nerviosa motora. Eso se da prácticamente por un traumatismo. En el 100% de los casos se da por un traumatismo de cráneo. Eso sería una urgencia también en la parte de decisión diagnóstica. Y otras enfermedades que tenemos son las epilepsias, que son incoordinaciones de los impulsos nerviosos hacia los movimientos voluntarios e involuntarios, como si fueran en el eslabón de la información un cortocircuito. Entonces es como que ingresa y sale, ingresa y sale, ingresa y sale. Esos son, van a llevar a las convulsiones, producto de una alteración del impulso eléctrico de las neuronas. Eso es una epilepsia. Sebastián, si querés agregar algo más. No, básicamente, bueno, como explicaba el doctor, la parte del sistema nervioso quizá es muy compleja. Uno al momento de una llamada que ingresa, ya sea de emergencias, derivaciones, hay un montón de cuestiones profundas, puntuales, que uno no se pone a analizar. Sí tenemos lo que es la escala de Glasgow, que va a incluir parte de lo que es el sistema nervioso, que a veces durante las llamadas el médico que está del otro lado, en caso de que estemos hablando de una derivación, les va a decir que el nivel de Glasgow está. De nuevo, esto lo veremos en próximos módulos, que es la escala de Glasgow, que es lo que mide. Pero bueno, en esta parte introductoria, tener en cuenta que las cosas que evalúa van a ser muchas de las que tienen en cuenta las funciones del sistema nervioso. Vemos entonces que todo lo que es el cráneo va a incluir este conjunto de órganos del sistema nervioso: el cerebro, el cerebelo, el tallo y bueno, después continúa en lo que es la médula. Y lo que más nos va a preocupar a nosotros desde nuestro lugar de trabajo son afectaciones más agudas, pensando en lo que es el ACV o lo que son traumatismo de cráneo. Y bueno, a nivel de infeccioso podemos encontrarnos, esta imagen que ven acá sería, ahora les muestro un poco con el puntero, es un corte como si fuera acá en esta parte ahí del cráneo. Entonces nosotros vemos lo que es el hueso del cráneo, lo que son las meninges, y debajo de las meninges está lo que es el cerebro. Y estas meninges son las que se infectan y generan la famosa meningitis, que bueno, ante ciertas situaciones también podemos encontrarnos
en una situación de urgencia. Y suelen verse más en personas, por ejemplo, que niños o personas inmunodeprimidas o que tienen alguna predisposición, es decir, no es algo que le ocurra a todo el mundo, pero son patologías más frecuentes que a veces solemos escuchar. Pero no, a nivel agudo a nosotros nos importa lo que es saber identificar que cualquier afectación de estos órganos, al ser por así decirlo, la parte central, la gran computadora que maneja todo el cuerpo humano, si empieza a fallar, empiezan a fallar el resto de las cosas, así que cualquier afectación del sistema nervioso a nosotros nos importa mucho. Pero bueno, terminaríamos con sistema nervioso, pasamos a digestivo. Ok. Bueno, la parte digestiva lo podemos definir como un conjunto de órganos que están encargados de transportar alimento y nutriente a la célula del resto del organismo. Está formado por... Está constituido o comienza en la cavidad bucal y termina en la región del ano. Acá está descrito dónde comienza o termina, pasando por todos sus lados del aparato digestivo. La función, como les dije, es transportar, segregar jugos gástricos o enzimas, absorber nutrientes y formar y expulsar las heces. Intervienen desde la boca, pasando por la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y termina en el ano. Intervienen también glándulas salivales, la glándula pancreática, ¿Cómo te va? hígado y vesícula. Para saber Sí, bien porque dónde la está retiré yo de localizado, ahí. tenemos que dividir la parte abdominal en cuadrantes. Ahí la imagen lo está mostrando, se divide en 9 cuadrantes. Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, El comité flanco derecho de residencia posgrado o nos vacío derecho, juntan todos los coordinadores de mesogastrio servicios, o región los umbilical doctores y los jefes de y residencia. flanco izquierdo. Fosa ilíaca derecha, hipogastrio, que es la parte inferior de la zona media, y fosa ilíaca No, izquierda. no, no. No, porque digamos que Dentro la de última reunión que tuvimos las fue localizaciones que previo están a la elección detalladas, a cargo. lo que más va a ingresar en la llamada, la terminología es dolor en hipocondrio derecho, donde se Cuando se toca el tema localiza la la hago vesícula. yo En el digital y si tienes algún epigastrio, tema en especial con algún ahí se residente, localiza lo que es lo, parte de la digamos, vesícula, hígado lo y hacemos páncreas, notificar y después se también la parte del estómago. comunica. En epigastrio, hipocondrio izquierdo, no hay mucha sintomatología que pueda dar. El mesogastrio o región umbilical, cólicos. Del lado de flanco derecho y el flanco izquierdo, lo que sí Sí, van a observar en las llamadas o van a escuchar en la llamada, que va bien, acompañado de puño percusión. ¿Por bien. qué? Porque hay una membrana que se llama peritoneo, que es donde envuelve todo el sistema intestinal y divide el abdomen de la parte de la pelvis. Los riñones empiezan por detrás, son retroperitoneales en la región lumbar. Voy a decir claro, Sale el así uréter, perfora el peritoneo y se dirige hacia adelante, el hacia comité abajo, como que toma la decisión de desde dejar los el ingreso, costados hacia el de medio. acuerdo a la nota enviada El al cálculo, colegio. cuando viene bajando, al traspasar la parte del peritoneo y pasar al flanco, sea derecho, sea izquierdo, produce dolor. Esos dolores son los que predominan, en este caso, en los flancos.
Y en la parte inferior, fosa ilíaca derecha, apéndice. Fosa ilíaca izquierda puede llegar a haber divertículos. Bueno, y hay otras patologías como los tumores, por ejemplo, que también pueden provocar dolores. Dale, yo te hago Y en algo, la vos fijo y parte de te lo paso hipogastrio, para que vos lo veas. lo que se va a ver ya También tirando más podemos a la tomar pelvis como, digamos, son dolores iniciando la vesicales decisión, o, en el caso de ir la al colegio mujer, médico con dolores chicas de todo eso. a nivel ginecológico. La patología que vamos a Sí, encontrar, como decía anteriormente, según la ubicación, úlceras gástricas, esofagitis, pancreatitis. Eso se va a dar en la parte del epigastrio, colecistitis, bien, perfecto. cirrosis hepática, tumores. Eso es a nivel Dale, te lo paso y patológico dale, orgánico. vos mañana podés ir al Luego laboratorio para tenemos acompañarnos para hablar con ella. los síndromes, que son un conjunto de síntomas y signos Sí, porque a través de hay los que pensar conductos, que es que no el sé si lo síndrome lo coledociano, ves vos a la persona de la mañana. que se da por una obstrucción, ya sea por un cálculo Cerca del del mediodía, conducto, del digamos, coledo 12, 12 y media, te parece. común en la salida Hablo con Seba, te armo el del boceto, te lo hígado, paso porque me des lo que ellos las hicimos. colangitis, que es Y una esto infección deberías buscar las firmas de ese de síndrome algunos de los coledociano, integrantes del oclusiones consejo. intestinales, ya sean por fecalomas, tumores, vólvulos, invaginaciones Sí, perfecto. o Yo te armo vascular, algo y vos que me... son las isquemias o los infartos de Listo, intestino gracias. mesentérico, ruptura de vaso o de víscera hueca, eh, divertículos o tumores. Yo creo que no me olvido más de nada, Marco. No, bueno, ahí rápidamente Alberto preguntó en el chat por el tema de las imágenes. Esto la van a tener disponible en lo que es el entorno virtual. Acuérdense que si llegan a tener algún inconveniente, nos pueden escribir al mail en caso de que tengan problemas con lo que es la matriculación. Pero bueno, a nivel del sistema digestivo, nos ponemos en el lugar de la persona que recepciona la llamada. Uno tiene que también empezar a tener en cuenta, más que nada esta imagen que estamos viendo ahora en la pantalla, que es la división en cuadrantes, nos va a hacer una idea también de la urgencia de ciertas situaciones en las que a veces el médico que está del otro lado me dice, bueno, tengo un dolor a nivel del hipocondrio derecho o del epigastrio, pienso más en algo a nivel de la vesícula, del hígado. Si me habla de la fosa ilíaca derecha, pienso en lo que es el apéndice. Esas son las cuestiones más importantes que ahora nos tenemos que ir afianzando a estas terminologías. Después lo que son, bueno, hemos visto lo que es toda la parte del tubo digestivo. Acá algunas imágenes que también van a tener disponibles en el entorno virtual, porque el sistema digestivo abarca aparte de lo que es el tubo, lo que son las glándulas. Y bueno, estas son un poco las imágenes que van a tener disponibles. Pasaremos ahora a lo que es el sistema osteomioarticular. Perdón. Prosigo volviendo unos pasos atrás. A veces en la sintomatología que uno se puede encontrar, por ejemplo, durante la llamada del tubo digestivo, podemos pensar en lo que son las hemorragias digestivas, que me parece también importante ahora destacarlo un poco. Lo que es las hemorragias digestivas las vamos a dividir en lo que son las hemorragias digestivas altas, eh, que van a ser a nivel de lo que es, ahora les apunto bien con el láser. Toda hemorragia digestiva alta se va a manifestar con sangre que sale a nivel de la boca, ya sea generalmente con vómitos hemáticos, que se llama vómitos con sangre. Eso nos habla de cualquier tipo de daño o lesión que ocurra desde lo que es el duodeno, que es una de las porciones del intestino delgado, hacia arriba. Entonces, pensando en una hemorragia digestiva alta, vamos a tener alguna lesión a nivel del duodeno, del estómago, del esófago. Eh, Uno piensa
por ejemplo, en pacientes que hay un síndrome que se llama síndrome de Mallory-Weiss, que es ante vómitos muy Seba, ahí frecuentes, porque dice ocurre un comenzó, desgarro de lo que es el esófago. Esa también es una Seba, ahí situación estuve bastante hablando con grave. El tema del sangrado mañana siempre va a él ser de la podría cantidad de sangre que está perdiendo la persona que está está en del otro por lado, cosas ¿no?, de la llamada. Ante un mayor rédito sanguíneo que se está perdiendo, voy a armar mayor va a ser la como nota, gravedad te y la paso y al la correo, que me dio sintomatología ok, del paciente. Es y decir, bueno, después de eso mientras más sangre pierde un armamos paciente, vamos a tener un y paciente por que vos, toda esa por sangre que pierde, Iván, y el por la tubo digestivo, pasada, fíjense que ocupa revisé y mucha bueno, porción, un mucho porcentaje en lo que es la masa corporal. seguro más. Hay mucho lugar en el que en el que el tubo podría llegar a dañarse, y toda sangre que la persona pierde es sangre que no se puede distribuir a otros órganos vitales, pensando en corazón, pensando en lo que es a nivel de los pulmones, a nivel cerebral. Es un gran problema siempre el tema de las hemorragias digestivas, más si son importantes. Después tenemos lo que son las hemorragias digestivas bajas, que va a ser todo lo que el sangrado del resto del intestino delgado y el intestino grueso. Todas esas van a ser manifestaciones a nivel de las heces con sangre. Está también la llamada melena, que a veces uno es un término que puede llegar a escuchar y no conoce. Melena es la sangre, el sangrado digestivo, la sangre se digiere, ¿sí? Entonces sale con un color petróleo, un olor muy fuerte, y eso nos habla de situaciones de gravedad que uno tiene que tener en cuenta ante lo que es la parte del tubo digestivo. Pero de nuevo, esto quería ponerlo ahí como un extra, porque suelen ser a veces llamadas. Hay una persona que está vomitando sangre, hay una persona que sangra por la boca. Bueno, pensar que puede ser de algo simple como se mordió la lengua hasta estoy teniendo una lesión importante y que puede poner en compromiso la vida de la persona. ¿Qué voy a preguntar aparte de lo que es la cantidad de sangre? Bueno, si estoy ante una persona que está confundida, está perdida, está desmayada, que no responde. Todas esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta y estar atento. Eh, y después, bueno, lo que son otros tipos de patologías que pueden ingresar a una llamada, lo que es apendicitis, que el riesgo no es la apendicitis en sí, sino que la apendicitis puede llegar a obstruirse y generar y reventarse y generar lo que es toda una problemática mayor. Pero bueno, esto como para tenerlo en cuenta simplemente, y ahora sí pasaríamos a sistema osteomiarticular. Ok. ¿Se escucha, Marco? Sí, se escucha. Bien. El aparato osteoarticular o sistema osteomioarticular, formado por movimiento y músculo, como la palabra lo dice, si ustedes desarticulan la palabra, cumple la función de locomoción, sostén y movilidad del individuo. Dentro de los huesos, la imagen lo está mostrando, tenemos hueso de la cabeza, hueso de la cara, tórax, miembro superior, miembros inferior y pelvis. Articulaciones es el contacto de dos huesos unidos por ligamentos y lubricados con líquido para realizar los movimientos. Los tendones se da la inserción del músculo con el hueso, y los ligamentos se da, conectan hueso con hueso. Ahí están las imágenes bien explícitas. Dentro de lo que es miembro superior, la otra imagen, Marquito, la primera, tenemos lo que es lo más, digamos, que van a escuchar es fémur, fractura de cadera, miembro inferior, tibia y peroné. Miembro superior es cúbito radio, que es el antebrazo, y el brazo es el húmero. Después el resto, más o menos ya lo conocen: costilla, lo que es tórax, esternón, omóplato, y lo que es cráneo, occipital, parietal, temporal, y en la cara están pómulo,
malar, maxilar superior y maxilar inferior. Ahora sí, la patología. Marquito. Ahí ven la imagen de una articulación normal. Podemos encontrar los esguince, que es un movimiento de una articulación donde produce una inflamación de lo que es ligamentos y produce mucho dolor. Lo que es la luxación es la descirculación o desarticulación de una articulación propiamente dicha, y valga la redundancia, o sea, como se ve en la imagen. Y bueno, la fractura es la falta de continuidad de la masa ósea. Dentro de la patología puede ser, de la fractura puede ser cerrada. ¿Está en la imagen de Marco? No, esas no, esas las van a tener disponibles en el entorno. Ah, bien, bien. Entonces las nombramos. La cerrada, que es la que no se ve exteriormente, las cabalgadas, las desplazadas y las expuestas. La más urgente todas son urgentes, pero la que más urgente es la expuesta, es la que se ve el hueso a simple vista. Eso lo que hay que hacer es estabilizarla, alinearla y hacer una buena toilette por la cantidad de bacterias que conlleva la fractura en sí cuando se produce. Las luxaciones pueden ir acompañadas de fracturas, no los esguince. Y bueno, todo tiene que ser estabilizado, lo que ya sea fractura, salvo que no, estén alineadas. Las otras, las cabalgadas, desplazadas, expuestas, con minuta, múltiples, esas llevaron a larga o corto plazo, llevaron una cirugía. Buenas tardes, Pero las Susana. que se ¿Tenés un deben correo electrónico para poder estabilizar facilitarme? y cerrar son las expuestas, en forma urgente, digamos, dentro de un tiempo límite que es un periodo de ventana de 4 a 6 horas. Marquitos. No, bueno, lo más importante del sistema osteomiorarticular es esto, lo que el único principal motivo de llamada que nos vamos a encontrar del otro lado nosotros como operadores del 107, accidente de tránsito o accidente domiciliario, uno se puede Hola, encontrar una sí, me fractura, hablo María de pero bueno, Carmen, también estudio tener en Entonces cuenta esta Santa otra Fe. clasificación que aunque afecta a nivel Sí, buenas osteomiorarticular, tenemos lo tardes. que son esguinces, luxaciones, Sí, ¿me que bueno, escuchás? también no significa que al paciente lo voy a ignorar y que no tiene Ah, nada, bien, porque puede disculpe la llegar a generar molestia. alguna afectación, pero siempre me voy a preocupar mucho más por la fractura, y dentro de la fractura, la más importante es fractura expuesta, ¿sí? En la que visualizo el hueso. Eso me habla de una pérdida de la continuidad y es una puerta de entrada a infecciones, de que el hueso al desgarrar todo, también una persona que probablemente está teniendo una hemorragia, tengo que estar atento para, bueno, en el caso de las personas que están en el servicio de emergencia, de los que están ahora en esta capacitación, tener en cuenta toda fractura expuesta, fractura abierta. Es algo que corro con un límite de tiempo en el que mientras más rápido pueda llegar a actuar, mayores son las posibilidades de salvar el miembro con el hueso fracturado, o bueno, salvar la vida de la persona. Pero bueno, estos últimos sistemas ya son más cortos de ver. Y ahora pasaríamos a hematopoyético. Ok. Bueno, el aparato hematopoyético lo consideramos responsable de la producción de células sanguíneas. El centro más importante del organismo es la médula ósea. La médula ósea es, digamos, el encargado de producir estas células. También hay tejido hematopoyético en el vaso, en el timo y en los ganglios linfáticos. Aquí se va a producir las células madres, y pueden ser de dos tipos: mieloides o linfoides. Las mieloides van a dar los glóbulos rojos,
y los mieloblastos, que a su vez se va a subdividir en eosinófilos, granulocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que son la fórmula. ¿Eh? Esa es la fórmula cuando uno extrae sangre, se va a dividir en las células derivadas de la célula madre. Y después tenemos las células linfoides, que van a dar los linfoblastos, y los linfocitos B, linfocitos T y los citolíticos naturales. Esos van a producir tanto los granulocitos como los linfoblastos, los glóbulos blancos. Y las plaquetas salen de la célula madre mieloide. Los linfoblastos son el medio de inmunidad, o sea, el mecanismo de defensa que tiene el organismo. Dentro de las patologías del sistema hematopoyético tenemos las anemias, las leucopenias, las leucocitosis, plaquetopenia y leucemias. Es larguísimo lo que es sangre, eso solamente está para el hematólogo y los valores normales que podemos llegar a observar en las células son glóbulos rojos, valores normales de 4 millones a 5 millones en el hombre y de 3 a 4,5 en la mujer. La hemoglobina es la proteína que contiene el glóbulo rojo, que es el que transporta el oxígeno. Vamos a tener un valor normal entre 11,5 y 13,5 en la mujer y 13 y 16 en el hombre. Va a depender también de la altura en donde se viva y si está vaquito o no. Y los glóbulos blancos, que serían el mecanismo de defensa, oscila entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos como nivel normal. Por arriba de 10.000 se habla de leucocitosis, por debajo de 4.000 se habla de leucopenia. Y las plaquetas, que son células que se activan en el mecanismo de la coagulación cuando hay un corte o hay algún traumatismo a nivel del organismo. Los valores normales son de 150.000 a 450.000 plaquetas por microlitro. Las enfermedades, como le dije, las anemias, va a depender de los valores que le di recién. Por debajo de 11,5 en la mujer y de 13 en el hombre empieza a producir la anemia. Para que sea un estándar de transfusión, se toma como límite 7 gramos de hemoglobina por litros, índice de transfusión. Por arriba de 13 en la mujer, 14 y 16 se llama policitemia. La leucocitosis es por arriba de 10.000, como le dije, que se da en la inflamación o en infecciones o en tratamientos por drogas. La leucopenia es por debajo de 4.000, se da en enfermedades autoinmunes como el HIV, tratamiento con radioterapia o quimioterapia en pacientes oncológicos. Y la leucemia es el exceso de glóbulos blancos que impiden la formación de glóbulos rojos, de plaquetas y de glóbulos blancos maduros.
mucho más no hay para decir en la parte de aparato hematopoyético, Marco. No, incluso bueno, lo ponemos en el temario para ver un poco todos los sistemas, pero es cierto que a nivel de una llamada que uno puede ingresar, este sistema lo único que nos va a importar, por ejemplo, es si recibió transfusiones de sangre la persona, o este tema de los valores que recién decía Luis, pero ya lo que son patología, no son patologías que van a ingresar No. nunca por una llamada en el 107, sino son muy de especialista. Antes de pasar al último sistema, acuérdense, cualquier pregunta de este sistema o de los anteriores la van dejando en el chat, así la vamos respondiendo. Y si no, acuérdense que van a tener el foro en el aula virtual. Eh, y ya para... Bien, ahí hicieron una observación, importante el tema de la anticoagulación. Sí, es cierto que esto a nivel de las plaquetas nos importa mucho, es más centrar también en un tema que es mucho más profundo de esta introducción general, pero tenemos todo lo que es la cascada de coagulación y una persona que está anticoagulada son pacientes que tengo que tener en cuenta a nivel de cualquier tipo de... les recuerdo, si están con el micrófono prendido, por favor de silenciarlo. Pero bueno, una persona que está con medicación anticoagulada, eh, hay que tenerlo en cuenta para cualquier tipo de intervención que uno vaya a hacer, y son personas que ante ciertos procedimientos pueden generar un riesgo de sangrado. Y ya para terminar nos queda sistema urinario. Bien. Perdón, Patricia tiene el micrófono abierto y no se escucha bien. Vení, Luz, que tenemos fotógrafos. Ahí ya avisamos. Como jugando a los corridos. ¿Qué pasó? Pero dale, ahí voy. Y por la duda de cómo se aquí elige. Muchas gracias. Ah, okay. Bien. Bueno, como decía Marco, el aparato urinario lo podemos encasillar como un conjunto de órganos que encargan de producir, almacenar, transportar y expulsar los desechos del organismo a través de la orina. Está compuesto por vías urinarias altas y vías urinarias bajas. Mira, vía urinarias alta, riñón, órgano principal, donde se filtra la sangre con todo lo que sea desecho de diferentes órganos, donde ahí se produce la orina y se va a desechar a través de las vías urinarias bajas, que está compuesta por el uréter, vejiga y uretra. Como ven, hay dos riñones, uno derecho y uno izquierdo. Como decía hoy, son retroperitoneales, están por detrás del peritoneo, la zona lumbar o celdas renales. A través de ellos se va a producir todo lo que sea desecho y cómo se califica el desecho a través del laboratorio por la urea y la creatinina. Eso nos va a dar el nivel de funcionamiento del riñón. Por eso, cuando se ingresa una llamada y dice que está con una urea elevada o creatinina elevada, ciertos parámetros de estas cifras, de sea urea y creatinina, va a llevar a que el filtro, la filtración del riñón, esté bien o no. En caso de que no esté bien, se llevaría a diálisis al paciente para, a través de
una máquina extracorpórea, se saque el desecho que cumpliría el riñón, en este caso que no está funcionando. Las patologías más comunes que tenemos dentro del aparato urinario es cólico renal, cólico renoureteral o ureteral, insuficiencia renal, infecciones urinarias altas o pielonefritis, y bueno, después todo lo que es inflamación de uretra, de vejiga, se llama uretritis, cistitis. Vale, perfecto, gracias. La insuficiencia renal es la capacidad, como les decía, del órgano como filtro para los desechos. Las causas principales es la diabetes, la hipertensión arterial, como patología orgánica, pero también podemos tener los riñones poliquísticos, riñones con múltiples cálculos que llevan a que el órgano no funcione como filtro y empieza la insuficiencia renal. No sé qué otra cosa más podríamos agregarle, Marco. No, solamente, bueno, tener en cuenta esto. Me imagino ante las llamadas un paciente con un dolor fuerte que bueno, empieza con náuseas, con sudoración importante, pensamos en un cólico. Pero bueno, lo más importante a nivel del sistema renal es este tema de los valores de la urea y de la creatinina, que también a la vez, como mencionábamos en el sistema anterior, en el hematopoyético, que Graciela comentó algo importante respecto a la anticoagulación. A veces son, en este caso, otro parámetro importante es tener en cuenta lo que es la función renal, para, bueno, mayor cuidado, o lo que son ante ciertas intervenciones o fármacos que uno puede llegar a dar. Si la función renal no está en un nivel óptimo, va a ser más perjudicial el tratamiento que ya la propia patología de base. Pero bueno, con esto finalizaríamos lo que es este primer módulo de introducción en terminología anatómica y fisiológica. El módulo de la semana que viene va a ser más adentrado en lo que son cuestiones patológicas puntualmente. Cualquier pregunta que tengan respecto al curso o puntualmente al módulo 1, van a tener disponible en el aula virtual el foro. Les recordamos, y perdón que sea insistente con esto, pero cualquier persona que haya tenido algún inconveniente para la matriculación o eso, mándenos, porque ahí va a estar subido todo lo que es el material. Ahí también van a estar disponibles las grabaciones de las clases y, bueno, las evaluaciones para después tener la acreditación. Ahí Eugenia dijo algo muy importante respecto al sistema renal, sistema urinario. Cuando un paciente, bueno, anuria, disuria, igual acá hablo a nivel de lo que es una llamada en agudo, uno no siempre va a tener ahí disponible cuánto es que está orinando el paciente, pero por ejemplo, si me ingresa una llamada de un traslado de un paciente en anuria, me está hablando de un paciente que no está orinando, es decir, el sistema renal en algún punto está fallando, y ahí es donde entramos en lo que son los términos de insuficiencia renal que recién los mencionamos ahí un poco, y que vamos a profundizar más en el módulo número 2. Pero bueno, tenerlo en cuenta una persona que no está orinando, o que orina con dificultad, o que orina con sangre, hablando de lo que es la hematuria, es quizá síntomas y signos dentro de este sistema que tengo en cuenta durante la llamada, que de nuevo a mí me prenden las alarmas y me dicen, este es un paciente que, bueno, puedo profundizar un poco más en las preguntas o en los que necesito estar atento. Pero básicamente esto fue el primer módulo. Les agradecemos a todos que hayan estado presentes, que han estado muy activos también con las preguntas. Gracias al doctor Gómez también por tomarse este tiempo. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta, cualquier problema. Hola, pude reconectarme después del inconveniente con la conexión. Queríamos pedirles disculpas porque sabemos que hay muchos que no han podido ingresar, pero un poco las expectativas en cuanto
al número de participantes. Bueno, así que ya estamos viendo con la gente de gestión del conocimiento para subsanar este problema para la próxima. La grabación queda en el aula virtual para todos aquellos que no pudieron estar presentes en el momento, y seguramente la vamos a repetir para todos aquellos que quieran estar también presentes y puedan también verlo en vivo y que podamos intercambiar también. Así que bueno, me sumo al agradecimiento de Marcos, a Luis, a Marcos, por su disertación, a todos ustedes que estuvieron presentes, a Gaby, Jobse y ahí el equipo que un poco nos convocaron y nos incentivaron a poder llevar esta capacitación en forma virtual. Esta capacitación en principio se había hecho en función de esto que les estaba comentando al principio, que es la creación de la Central Integrada y Telesalud, un poco pensando en los compañeros que se estaban incorporando a esta nueva función, digamos, esta compleja función, ¿no es cierto?, de poder estar entendiendo lo que significa la terminología médica, que es un lenguaje bastante específico, bastante dificultoso de incorporar, y todo lo que es la red de atención, de poder combinar todo esto. Bueno, y en ese contexto se había pensado y bueno, nos pareció realmente, cuando Gaby nos trae la propuesta de hacerlo para todos y en forma virtual, nos pareció una gran oportunidad para encontrarnos, para intercambiar experiencias. Así que bueno, quedamos a disposición. Agradecemos también a la gente de gestión del conocimiento que nos dio todo el soporte, y cualquier duda, ahí está el Marquitos, usa el correo, nos escriben lo que necesiten. Así que el próximo encuentro, si no me equivoco, es el 11, Marcos, ¿no? Sí. Igual también, de nuevo, eso le estamos avisando todo por el aula virtual. Por el aula. Ahí también van a encontrar el link de conexión en el aula virtual. Pero bueno, ese es ahí que están viendo justo en el chat, el correo de contacto con nosotros para cualquier inconveniente con el aula virtual o bueno, cualquier otra duda o contacto que necesiten tener. Para el aula virtual hay que matricularse. Hay alguien que está preguntando que quiere saber cómo ingresar al aula virtual. Para el aula virtual hay que estar matriculado, y para matricularse es con el mismo correo que están en intranet. Por eso a veces se dificulta la matriculación. Si alguno todavía no está matriculado, por favor nos envía un mail a ese correo y lo ayudamos, lo asesoramos. Bueno, chicos, ahí logré entrar. Seguimos conectados desde un celu, somos varios, pero bueno, agradecerles muchísimo. Quizás la próxima, cuando empecemos con las patologías, ahí ya podamos intervenir un poquito más, qué es lo que nos interesaba, cómo manejar la terminología, que a veces, respecto a lo que es ingreso de llamadas a la central de 107, es distinto. Decimos que tenemos que manejar el mismo vocabulario que el llamante, o sea, para poder entendernos, porque si no, trabajamos emisor y receptor con distinto vocabulario y no llegamos a entendernos. Para los chicos que trabajan en central de derivaciones, a veces trabajar con profesionales o con gente que trabaja en los efectores de salud o dentro de la red, usan el mismo vocabulario. Esa es la diferencia, pero me pareció muy, muy interesante, simple, la verdad que los resúmenes, Marcos, brillante, y bueno, volverles a agradecer nuevamente porque cuando yo les planteé la posibilidad de hacer esto que ustedes habían hecho en Santa Fe con los chicos de la CIP, enseguida dijeron que sí, súper predispuestos, muy amables, y poder llegar a todos los operadores de la provincia, que bueno, es bastante distante todo, entonces nos pareció correcta hacerlo de manera virtual. Así que bueno, nuevamente agradecerle y esperamos la próxima conectarnos mejor, más cómodo de distintas maneras, pero les vuelvo a agradecer. Muchas, muchas gracias. Sí, gracias chicos, gracias por participar y gracias por la capacitación. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, una alegría. Estamos entonces o viéndonos por el foro en forma virtual, viéndonos, escribiéndonos por el foro o bueno, viéndonos en la próxima charla. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Gracias, Gracias. nos vemos.